Las tan esperadas memorias RAM DDR5 ya están aquí, señoras y señores. Después de muchos años viendo cómo tenemos memorias DDR5 tanto en tarjetas gráficas como en teléfonos móviles, al fin esta generación aterriza en los ordenadores de sobremesa, sustituyendo a la memoria DDR4 que lleva con nosotros desde el lejano año 2015. ¡Qué recuerdos! Parece que fue ayer. Buenas, queridos jóvenes y no tan jóvenes del mundo, ¿qué tal están? Me alegro mucho de saludaros. Como siempre, soy Sergio Gómez y os quiero dar la bienvenida un día más al canal de Infocomputer, la tienda número 1 en España de ordenadores recondicionados y PCs gaming, donde podéis encontrar decenas, cientos, miles de productos, PCs de sobremesa, portátiles, componentes para vuestros equipos y, como siempre, al mejor precio del mercado. Y si no me creen, vayan a ver la página web, que no se van a arrepentir. Por fin te he encontrado. Siento que tenemos una gran conexión. ¿Por qué pagar más? Tu ordenador barato en Infocomputer. Pero bueno, nos dejamos ya estas cosas y nos ponemos con el vídeo de hoy, que viene muy cargado de información y, como siempre, súper interesante. Pero antes, amigo, ven aquí, quiero decirte una cosa. Que no se te olvide suscribirte al canal si te gustan los vídeos. Dale al botoncito. Por fin ha llegado el nuevo estándar de la memoria DDR y entra en escena introduciendo un montón de cambios y mejoras tanto en rendimiento como en características, empezando por un nuevo diseño, tanto en su estructura interna como mejorando en prácticamente todas sus características, llegando en cierto modo a revolucionar la forma en la que estos módulos se relacionan con nuestro procesador. Así que ojito, todo esto ayudará, entre otras cosas, a que veamos a estos módulos llegar a velocidades extremas mientras hacemos overclock, pero también hará que sea normal ver módulos del orden de los 5000 o 6000 MHz en nuestros ordenadores de uso habitual gracias a los nuevos procesadores de la familia Intel Alder Lake de duodécima generación, que también lo podéis encontrar en la web de Infocomputer. Aquí debajo tenéis el enlace. Además de las CPUs que dije antes de Intel, también se comenta que la siguiente plataforma de AMD va a dar un uso de este nuevo tipo de memoria. Y como es obvio, las futuras generaciones de CPUs irán poco a poco haciendo usufructo de los nuevos módulos DDR5, hasta sustituir por completo a la memoria DDR4, que de momento sigue acaparando, la verdad, que la mayor parte del mercado. Y es que ahora mismo la DDR4 es la memoria más habitual, por así decir, dentro de la mayoría de los equipos que podemos encontrar en el mercado. Pero poco a poco esta nueva DDR5 se irá haciendo hueco, de la misma manera que los discos duros SSD o los M2 han ido sustituyendo de forma paulatina a los anticuados HDD. El XMP 3.0 y la memoria DDR5, ¿qué es eso? Bien, el Extreme Memory Profile es una tecnología de Intel para módulos RAM que lo que hace es guardar perfiles de overclock seguro en los sticks de memoria para poder aplicarlos desde la BIOS, y que estos módulos funcionen a velocidades mucho mayores y con latencias mejor optimizadas de forma sencilla y estable. Esto, la verdad, que también puede encontrarse con el nombre de DOCP o EOCP, dependiendo un poco de la placa base que tengamos. Y algunos os estaréis preguntando, ¿y qué novedades nos puede aportar el XMP 3.0? Pues la verdad que esta tecnología lleva con nosotros desde el año 2007 y después de 14 años de uso, que no es poco, es habitual que los señores de Intel saquen al mercado una nueva versión un poquito mejorada. El término profile del nombre nos viene al pelo para explicar el primero de los puntos que Intel ha dado a los fabricantes. Como bien sabemos, esta tecnología se basa en el reconocimiento de una serie de tablas de configuración que integra cada fabricante al gusto, ya sea por modelo, chip, versión de la memoria, para lograr que el IMC reconozca mediante el firmware dicha configuración y la aplique. Estas tablas incluyen velocidades en megahercios, clocks y tiempos de accesos primarios, secundarios y terciarios, que lógicamente son más rápidos en unos casos o más lentos en otros, pero que en todos los casos aumentan el rendimiento general de la memoria y por ende del sistema. El principal cambio que se introduce con este nuevo estándar es el aumento de la capacidad de almacenamiento destinada a los datos del estándar, pasando de los 102 bytes del XMP 2.0 presente en la memoria DDR4 a los 364 bytes del XMP 3.0. Esto es más del triple de la capacidad de generación anterior, y su integración se verá traducida en que ahora podremos tener 3 perfiles de overclock aparte del perfil de velocidad base para la memoria. Así que gracias a este ajuste veremos módulos de memoria con más perfiles XMP en ellos. Otro cambio significativo será la posibilidad de crear perfiles XMP personalizados. Esta, la verdad, que no es una funcionalidad nueva, ya que antes también se podían crear los perfiles incluidos en la memoria para meter tus ajustes personalizados, pero era correr un poco un riesgo, ya que si algo no funcionaba bien, el módulo terminaría en la basura.
Así que estos perfiles personalizados nos permitirán crear 2 perfiles adicionales en los que podremos meter nuestros propios ajustes de overclock para cada módulo de RAM, aparte de los 3 perfiles de fábrica, los cuales podremos editar fácilmente sin correr el riesgo de matar el módulo al no tocar los perfiles permanentes. Otra cosa que mola es que a estos perfiles podremos ponerse el nombre que nos dé la gana, cosa que está guay para saber qué cosa vamos a utilizar cada perfil, ya sea para jugar, para editar vídeo o para lo que sea. Y para asegurarte de que estos perfiles se crean correctamente sin que hagamos el canelo un poco, se ha implementado la tecnología CRC Checksum, que evitará que la liemos para configurar cada perfil. Quad Channel, pero con truco, ojo. Uno de los cambios que podemos ver en las memorias DDR5 es que ahora los controladores de memoria de escritorio tendrán 4 canales, pero ojo, porque tiene truco del almendruco, ya que aunque realmente el controlador de la memoria tendrá 4 canales, estos no se van a comportar como 4 canales normales, sino que pasaremos a tener un canal de 64 bits por cada módulo, a tener 2 canales de 32 bits por módulo. Así que en la práctica será como si solo tuviéramos 2 canales que hemos tenido siempre en los ordenadores de sobremesa. Así que una pena. Este cambio la verdad que puede parecer una tontería, ya que el ancho de banda no es mayor y en teoría no ganamos nada en cuanto a rendimiento. Lo que sí hará será mejorar el tiempo de respuesta y la latencia de los módulos DDR5. Esto se debe principalmente a cómo funciona la memoria, ya que para enviar información por cada canal, cada módulo tiene que enviar paquetes que llenen de forma completa el ancho de banda del canal en cada ciclo, lo cual añadía tiempo y trabajo poco útil a la hora de intercambiar información que no llenara completamente el canal. Pero ahora con la memoria DDR5, al tener más canales en cada módulo, ya no hará falta esperar a que se llenen los 64 bits y solo habrá que llenar 32 en cualquiera de los 2 canales, que además operarán de forma independiente. Dynamic Memory Boost. La llegada de la DDR5 ha traído consigo un nuevo estándar capaz de llegar a anchos de banda mucho más altos que la DDR4. Pero, por desgracia, el estándar de la GDEC se queda solo en 4.800 millones de transferencias por segundo y se han de buscar formas de aprovechar la velocidad de transferencia del nuevo estándar. El nombre de esta tecnología es bastante claro de por sí. Esta trata de subir la velocidad de reloj de las interfaces de comunicación entre el procesador y la memoria RAM durante los momentos puntuales y no de manera fija, por lo que se trata de un mecanismo similar a cuando una CPU o una GPU realizan un aumento momentáneo de su velocidad de reloj. Para utilizar dicha función es necesario que la BIOS de la placa base lo soporte y que la memoria RAM tenga soporte para XMP 3.0, ya que utilizan los perfiles de overclock de la tercera generación del Extreme Memory Profile. ¿Y cómo funciona el cambio de la velocidad de la memoria RAM? Pues de forma muy sencilla. En ciertas cargas de trabajo que requieren un alto rendimiento se puede aumentar la velocidad de reloj del procesador para acelerar su ejecución, pero cuando esto ocurre, la distancia entre la memoria y el procesador disminuye y no aumenta por la subida de la velocidad de la CPU. Bueno, después de todo este rollo más técnico, vamos a ver cuáles son las especificaciones de las memorias DDR5. Y empezamos con la GDEC, cuyo nombre de por sí ya es un poco extraño. Y se trata de una compañía que se dedica a la estandarización de las diferentes tecnologías dentro del campo de los semiconductores. Y se ocupan, entre otras muchas cositas, de generar documentación de los estándares de memoria. Entre ellos, de las memorias DDR5. Digamos que ellos son los que, por así decir, marcan un poco cuáles son las pautas a seguir. Pero estos valores que dan son orientativos y sobre ellos se basarán los diferentes módulos que luego se sacan al mercado. Algunos de estos serán exactamente iguales para todas las memorias DDR5, como por ejemplo el diseño interno, mientras que para otros la GDEC da un valor orientativo como base y luego las diferentes empresas construyen sobre él, como en el caso de la frecuencia. En el caso de la memoria DDR5, la frecuencia empieza en los 4800 MHz, aunque la verdad es que ya hay módulos más rápidos en el mercado. Sobre el tema de los voltajes, en el estándar se marca que estos módulos funcionarán a unos valores de 1,1 voltios, un valor más pequeño que la DDR4, sobre todo destinado a que sean módulos mucho más eficientes, aunque otra vez este valor será más alto para overclock y para perfiles XMP, o sea que estaremos en las mismas que antes. Otras características que se comentan en su dictamen son el número de bancos de memoria, que ahora ha aumentado hasta 32, el doble que la generación anterior. También añaden más sensores de temperatura en los módulos para ayudar a la monitorización y las capacidades de ECC, además de diversas optimizaciones adicionales relacionadas con los bancos de memoria.
Luego, físicamente, tendremos la inclusión del controlador de voltaje en cada módulo de RAM y por tanto su eliminación de la placa base. Y por último, los módulos de la memoria mantendrán el mismo formato que los de la DDR4 en cuanto a tamaño y pines, aunque en este caso sí cambiará la asignación de pines y la muesca en ellos, para así poder diferenciarlos más fácilmente y que no podamos usar una DDR4 donde va una DDR5 y viceversa. Nos vamos ahora con las diferencias de la nueva RAM DDR5 con respecto a la anterior DDR4. La velocidad mínima del nuevo estándar es DDR5 4800, lo que significa que el controlador de memoria realiza 4800 millones de transferencias por segundo. Y dado que es una RAM de tipo DDR, su controlador de memoria funciona a 2400 MHz, por lo que hasta este punto la DDR5 no difiere de anteriores estándares como la actual DDR4. Además, como en cada generación de las memorias el voltaje ha bajado, esto permite aumentar la velocidad del reloj. En concreto, han bajado el voltaje a los 1,1 voltios y esto le hace consumir un 30% menos de energía que la memoria RAM DDR4 por bit transmitido. Para este estándar se han centrado en desarrollar tecnologías que permitan aumentar la velocidad del funcionamiento manteniendo el voltaje, a la vez que se reduce el ruido eléctrico en transmisiones a tan alta velocidad. Por eso han creado una tecnología de sincronización multifásica nueva en la memoria RAM, que permite realizar estas transmisiones a un voltaje más bajo, ya que pondrán varias fases en el mismo PCB, de manera que se baje el consumo en cada fase, pero que al estar combinados, estas mejorarán la velocidad. Siendo sinceros, todos estos datos aparentemente parcos y vacuos prometen mucho, pero la realidad es que el aumento de rendimiento en tareas reales en un ordenador será muy limitado, al menos al principio, dado que la RAM DDR4 a estas alturas ya está proporcionando casi esas velocidades de fábrica en muchos fabricantes. En cuanto al consumo, sí que es cierto que consumirán menos, pero teniendo en cuenta que proporcionalmente el consumo de la RAM afecta muy poco al global de un ordenador, no es un factor que vaya a ser determinante para poder decir que realmente merecen la pena. Pero en general, ¿vamos a notar un cambio significativo como para decir, hostia, lo quiero cambiar porque mi equipo va a volar? Pues querido amigo, eso como siempre depende. Primero, lógicamente, del precio. Al principio, obviamente van a ser muy caras y paulatinamente irán bajando conforme la memoria DDR4 vaya desapareciendo. Por este motivo, al final, queramos o no, tendremos que adoptar la tecnología, salvo que aguantemos con la memoria DDR4 el tiempo suficiente hasta que aparezca la memoria DDR6, que bueno, todavía no se sabe cuándo. Así que, en resumen, inicialmente no merecerá la pena actualizar. ¿Tendremos un mejor rendimiento y menos consumo? Sí, pero el cambio no será lo suficientemente, digamos, rentable como para que sea un motivo de actualización con todo ello que conlleva. Ya que tienes que recordar que no solo hablamos de cambiar la RAM, sino también tienes que cambiar la placa, el procesador, porque los procesadores actuales no son compatibles. Posteriormente, cuando la cosa ya se normalice, ahí ya sí puedes hacerlo tranquilamente. Luego, a nivel de rendimiento, lo mejor que tiene la DDR5 es que el hecho de ser una memoria RAM de doble canal puede proveer a dos peticiones a la RAM simultáneamente, lo cual es una novedad de la RAM DDR4 y se parece en este aspecto a la GDDR6. Esto no significa que el ancho de banda de la DDR5 se haya visto duplicado, ya que en vez de transmitir 64 bits en un solo canal, lo que hace es transmitir 32 bits en dos canales diferentes. Y nada más, señoras y señores, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero y deseo que les haya gustado mucho y que hayan aprendido algo nuevo. Con eso yo ya estaría contento. Y si además le dan al botón de like y os suscribís, pues ya me hacéis un hombre plenamente feliz. Recordaros también que aquí debajo os dejo un enlace a la web de Infocomputer donde podéis encontrar memoria RAM DDR5, por supuesto también placas compatibles y procesadores de 12ª generación de Intel, como siempre al mejor precio del mercado. Así que nos vemos más pronto que tarde, queridos amigos. Muchas gracias. Hasta luego.